Bueno, lo primero que yo quiero que tengan en cuenta, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que para nosotros es importantísimo lo que el precio está haciendo en momentos específicos, digamos a nivel tendencial o de estructura. Pero nosotros también vamos a percibir que muchas veces el precio nos está haciendo zonas, como se dice, donde el precio hace rango o el precio acumula, ¿ya? Hace rango o el precio acumula. Para nosotros es indispensable, por lo menos, entender que si estamos en un fractal bajista, pues una transición a favor de el fractal, en este caso bajista, pues apoyaría, como se dice, el momentum bajista para seguir yéndonos en el fractal de la dirección que tendríamos en diario. Ahora, si nosotros vamos y miramos el DXY, vamos a empezar a validar una serie de cosas. Lo primero que nosotros tendríamos a nivel de diario, y vamos a ir despacio para que todos entendamos y todos hablemos lo mismo, incluso vamos primero ahí a semanal para que tengamos un panorama más crítico de lo que podemos estar observando. Tenemos un DXY mostrando fuerza a nivel de semanal y nos damos cuenta que el precio aquí ha llegado a una zona importantísima donde el precio cambia la dirección. ¿Ok? El precio cambia la dirección, digamos que el precio elimina toda esa zona. Al parecer que mostraba como ruptura, pero el precio lo que hace es cambiar luego su dirección alcista. Bien. Y nos deja a nosotros aquí, digamos, un quiebre al alza o un cambio estructural. Eso lo tenemos súper claro, el precio llega y reacciona en esta zona. Ahora se está generando un movimiento alcista, ¿ok? Un movimiento alcista constante. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros? Que en cualquier momento el índice nuevamente retome su movimiento al alza. Ahora mismo está, como digamos, en un punto donde ha retrocedido. Hemos visto la pérdida de, como se dice, el control del dólar, pero estamos como en un escenario todavía que potencialmente es alcista. Ahora, en el corto plazo, si nos vamos a diario, en el corto plazo, estaríamos observando una serie de cosillas. ¿Qué tenemos? Sí tenemos acá un cambio estructural que se ve súper claro, pero fijémonos aquí. El precio ha llegado a una zona que digamos que es un punto de demanda aquí, pero recordemos que siempre que el precio te muestra una reacción en una zona, digamos cualquiera, en este caso esta zona de demanda, yo tengo que evaluar qué está pasando aquí en la reacción que sucede acá. Si yo me doy cuenta, el precio llegó netamente con profundización en una sola dirección, en B. O sea, el precio toca y tiene un movimiento contrario, o sea, en función o en la dirección de mi fractal. Es decir, acá tengo mi ruptura, ¿ok? Tengo mi ruptura y el precio llega a esa área y acá me muestra un quiebre interno en la estructura. Ahora, aquí entra siempre, como se dice, el dilema. ¿Qué podemos pensar aquí en este escenario? Bueno, nosotros vamos a empezar a evaluar lo siguiente. A nivel de la temporalidad de diario, el precio fue incapaz aquí de romper ese punto alto, ¿cierto? Y nos deja ahí, como se dice, una toma de liquidez en esa área. Todos confirmen si estamos claros ahí. Y nos deja una toma de liquidez en ese punto y nos deja la incertidumbre si realmente ahí tendríamos una direccionalidad alcista. No lo sabemos todavía, si realmente acá la proyección, porque podríamos decir en términos de mecha, digamos que el precio alcanzó a quebrar acá arriba si lo vemos con mecha. Pero como nosotros nos enfocamos más que todo en un quiebre contundente, ya que sea con cuerpo, ahí digamos que el precio no alcanzó a quebrar, determinándonos a nosotros aquí un punto objetivo para el precio. ¿Ya? Un punto objetivo como una zona de liquidez en la parte de abajo o no digamos tanto liquidez, sino un punto interesante para ir a buscar por ser un fallo. Ahora, si nosotros vamos, nos bajamos a 4 horas, podemos empezar a ver lo siguiente. ¿Qué tuvimos acá? Si nos damos cuenta, el popular ciclo de precios que nosotros conocemos. ¿Cierto? Miremos acá, liquidez en la parte de abajo o puntos sin visitar. Niveles de precio donde el precio actual no alcanzó a llegar. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo luego? Después de hacer la última manipulación en la parte superior,
en la dirección del fractal de la izquierda. ¿Cuál fractal? El de la izquierda. Tuvo aquí su cambio estructural. ¿Ok? ¿Sí o no? Vamos todos hablando el mismo idioma. Ahora, sin embargo, el precio llega y este fractal que hace aquí, digamos un fractal de trabajo, un fractal de continuidad del movimiento que trae, se queda inconcluso y el precio cambia la dirección. Ahora, ¿cuál era la obligación de este punto? Crear un alto más alto con cuerpo. En 4 horas tampoco lo vemos visible, ¿ok? Entonces, para recapitular y entender lo que estamos observando aquí, vemos que, vamos a colocar aquí en negro, esto, así, vemos que en nuestro fractal se dio una transición, el precio hace un hombro cabeza a hombro y llega aquí. Ahora, ¿dónde podríamos determinar realmente si nuestro movimiento se torna 100% bajista una vez el precio rompa esta zona? Confírmenme todos en el chat. Si el precio del DXY alcanza a llegar a esta área de aquí, esta semana o mitad de semana, rompiendo esta área, aquí con fuerza, muy potencialmente estaríamos viendo ya un nuevo desplazamiento profundizando mucho más el área. ¿Ok? Ahí es donde nosotros necesitamos tener atención. Ahora mismo diríamos que el precio está encerrado aquí y lo que pase aquí es simple especulación. Es decir, yo tengo este alto de aquí. Bueno, en el caso del DXY no estamos buscando, ahí no estaríamos buscando incorporarnos solamente una guía, ¿ya? Una guía. Ahora, si lo que estamos viendo aquí, si en lo que estamos viendo aquí, a nivel de 4 horas, no tenemos todavía una decisión. La decisión real de lo que pueda acontecer en el DXY es lo que se presente aquí. Una ruptura fuerte al alza, así, o que el precio, lógicamente, nos quiebre esta zona con fuerza. De aquí depende esta semana cómo empecemos a especular el análisis. ¿Por qué? Porque aquí en este punto no tenemos una, como se dice, eh, un criterio exacto para decir el precio ahí va a caer, porque fácilmente podríamos decir, ok, el precio llegó a la zona donde tenía el X en la parte de abajo, ciclo de precio, viene bajista, el precio transiciona, llega aquí y ya está creando un movimiento bajista. Obviamente puede ser así, pero ¿qué hay de que el precio haga lo contrario o no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, estamos encerrados y proyectar ahora una decisión de decir hacia dónde el precio va a llegar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que estamos en una zona crucial que esta semana se nos puede determinar, digamos, con mayor exactitud. Ahora, tenemos este punto para ver si el precio llega e invalida toda exactamente, Manu. Tenemos acá, todo depende de lo que se presente en el movimiento de las noticias. Muy posiblemente aquí veamos algo contundente. Ahora, si lo que queremos ver es dentro del fractal, dentro de este punto o digamos de esta zona encerrada, pues ahí ya tendríamos que empezar a revisar qué tenemos dentro, qué hay dentro ahí. Ahora, como les digo, lo interesante para nosotros es ver la contundencia de una ruptura aquí o una ruptura fuerte al alza, mostrándonos a nosotros ya que la intención del movimiento va en serio y que nosotros tengamos, como se dice, la claridad del asunto. Sin embargo, aquí podríamos empezar a mirar y en temporalidades menores, por ejemplo, 1 hora, para ver qué decisión o qué movimiento podríamos nosotros estar esperando. Como les digo, hay noticias, hay muchas cosas que podrían influir directamente, pero si lo que vemos acá es internamente del fractal, vemos que el precio a nivel de 1 hora transiciona un movimiento totalmente bajista. Ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué nos está dando? Que a nivel del fractal interno, 1 hora ha hecho este quiebre del movimiento al alza y luego un quiebre interno. Es garantía de que aquí el precio nos va a reaccionar y va a seguir, como se dice, su camino bajista. Ahí no tenemos esa garantía. Por eso necesitamos una reconfirmación
para un movimiento, como se dice, mucho más pronunciado y más seguro del avance del dólar como tal. Si aquí se ve la devaluación o toma y cobra valor ahí el dólar. Entonces, muy potencialmente, digamos que si lo vemos desde el fractal interno como tal, que estamos viendo aquí, pues se ve lógicamente bajista, pero recordemos que nosotros somos muy claros con el tema de 4 horas y fíjense, 4 horas aquí hasta el momento no tenemos un quiebre contundente, ¿ya? No hay una contundencia a nivel de 4 horas de ese fractal interno. Para nosotros es indispensable que el precio vuelva y quiebre en esta área para ya darnos, como se dice, el fractal final, donde estaríamos ya creyendo de que todo este movimiento bajista ahora sí va con ínfulas de seguir un movimiento más, como se dice, más fuerte, ¿ya? Y no desestimando lo que estuvimos hablando, que es un retroceso lo que estaríamos viendo, porque el precio al parecer está transicionando al alza en temporalidad mayor. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo. Y desde esa perspectiva, y viendo por aquí en esta área a nivel de una hora, si vamos una hora, vuelvo y digo, tendríamos que ver cómo el precio llega a esta zona y qué patrón nace de continuidad, si forma aquí ciclo de precio o cómo se presenta. Si nos damos cuenta aquí, el precio en temporalidades menores hizo esto que está aquí. Esto que está aquí lo hizo acá. Si vamos a 5 minutos, miren cómo el precio hizo lo mismo. Miren, si lo ven, a nivel de 5 minutos hizo el mismo patrón que estábamos observando a nivel de temporalidad mayor. Mírenlo aquí. Ciclo de precio y la última zona donde el precio saca liquidez, transiciona y se cae. Es lo mismo que estamos observando aquí. ¿Sí o no? Confirmen. Ok, entonces en ese orden de ideas, ya hemos definido que a nivel de estructura de 4 horas, tendríamos un dictamen mucho más certero una vez aquí tengamos una, como se dice, eh, una respuesta de hacia dónde el movimiento se nos va a dar para ya tener una dirección objetiva y poder trabajar sobre esa dirección. Puede ser que en el primer, no sé, mañana o más tardar el martes ya tengamos acá definida la dirección objetiva al cual estaríamos apuntando. Pero viéndolo desde la perspectiva del movimiento aquí del retroceso y de esto que el precio hizo acá, podríamos estar viendo que el precio llegue mucho más a la parte inferior. Ahora, eso toca esperar que llegue la noticia como tal. ¿Listo? Entonces, por el lado del DXY, ya podemos concluir. Quedamos, como se dice, algo inconcluso. No hay algo con exactitud de decir, bueno, de aquí a aquí vamos a estar esperando este nivel o vamos a estar teniendo tal consideración. Pero sí esperaríamos o que el precio rompa esta zona, digamos que en los niveles que están aquí, aproximadamente estos niveles, vamos a dejarlos acá, y el nivel superior, que sería quien nos indica totalmente la dirección ya objetiva. Y ahí sí, sin miedo, empezaríamos a buscar esa dirección. ¿Ya? ¿Ok? Esto, como les digo, esto es algo interno. Aquí puede pasar muchas cosas. Se puede quedar el precio consolidando y después ya salir en un solo sentido. Aquí es más peligroso. Pero si lo vimos en una hora, podríamos decir que sería un quiebre. Pero si queremos nosotros, hey, el precio va a subir, ya recordemos que todo depende del quiebre que tengamos acá también. Y ahí ya veríamos cómo empezaría la carrera hacia arriba. ¿Ok? Entonces, lo más cercano es vigilar esta área y el resultado que pueda suceder en esa área ahí. ¿Listo? Bueno, por el DXY tenemos eso. Vamos a ir al Audi dólar y vamos a ir a diario. En el Audi dólar, en el Audi dólar tiene una serie de cosas interesantísimas. Confirme todo en el chat si ya están viendo el Audi, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a mirar en el Audi dólar qué tenemos.
Bueno, en el Audi dólar tenemos cosas interesantes. Vamos a apoyarnos también de semanal y veamos lo siguiente. El precio tuvo ese movimiento fuerte, no llegó arriba, esto viene con un quiebre, el precio viene haciendo movimientos bajistas y aquí el precio hizo su último sacado en esta zona y nos dejó como una zona encerrada. O sea que ahora mismo estamos prácticamente en esta área donde el precio se ha mantenido, pero estamos viendo que su movimiento ha sido bajista. Si nos damos cuenta, ha hecho bajos cada vez más bajos, pero sin superar el último bajo disponible que teníamos aquí. ¿Ok? Entonces, esto sería mi bajo temporal de semanal. Y acá sería el alto. ¿Ok? Listo, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a esto por aquí, ahora vamos a empezar a determinar qué aconteció. Ahora, si nos damos cuenta el precio aquí, a nivel de temporalidad mayor, fíjense cómo el precio, esta acumulación donde el precio se enrangó, manipuló en los dos sentidos, abajo, arriba y hace un cambio de dirección. Y luego el precio llega a esta zona y ahí es donde tiene una reacción. Ahí estamos claros todos ahí. Bueno, ¿qué hace el precio? Al parecer hizo lo mismo en esta zona. Si se dan cuenta, el precio hace una zona de acumulación y el precio ha sacado por debajo y empezó a tener un movimiento hacia arriba. Ahora, ¿qué determina la dirección? Recordemos que en manipulación, cuando el precio te hace una zona de acumulación, el precio puede eliminar por debajo, elimina arriba y hace, como se dice, un reversal, así como lo hace acá, y otra vez cambia el sentido. ¿Ya? Esto es un escenario hipotético. Pero si también nos damos cuenta, hay escenarios que son cuando el precio hace esto, manipula por debajo, manipula hacia arriba y continúa el movimiento. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Entonces, ahí estamos viendo eso a nivel de semanal. A nivel de semanal estamos en ese escenario. Digamos aquí que somos conscientes de que este punto de aquí, hay que ser consciente que este punto de aquí generó fue un bajo, pero que fue incapaz de quebrar este punto. El precio transiciona. Ahora mismo estamos viendo el Audi crack. En ese momento, el precio llega a esta área, llega el movimiento arriba, zona de oferta, y nos empieza a hacer una zona de transición aquí. Ahora, como les digo, estamos en esta área de acumulación. Ahora, ¿qué determinará el movimiento? Si tenemos esta zona de demanda donde el precio se apoya, aquí, digamos que muy posiblemente si el precio sigue mostrando un movimiento alcista, ¿ya? Según estamos viendo. Ahora, vamos a ver diario. Y aquí se va poniendo más interesante el asunto. Vamos a ver aquí y tenemos esa zona ahí, donde el precio acumuló y el precio neutralizó toda esa zona, eliminó y cambió la dirección. ¿Ok? Ahora mismo, ¿dónde estamos en el Audi? Movimiento alcista. ¿Sí o no? A nivel de diario, con quiebre y todo. Incluso, digamos aquí. Recordemos que las cosas más difíciles es cuando tenemos una zona de acumulación como esta, a veces los quiebres no son quiebres, sino son barridos, ¿ya? Son eliminación de la acumulación en los dos sentidos, como vimos acá. No es un quiebre como tal, sino un barrido por debajo y por arriba. Y fíjense que cambia el sentido. ¿Estamos claros ahí? Fíjense que es interesante que ustedes tengan esto en cuenta. Esto que está aquí, uno dice, ah, acá tengo un quiebre, pero fíjate que hizo lo contrario, ¿ok? Listo, entonces estamos en esta zona de aquí y si tenemos en cuenta y decimos que vamos sobre un quiebre, pues lógicamente a nivel de diario, una zona interesante tendríamos aquí, este punto como zona de interés en esa zona. Ahora, ¿qué tenemos? Arriba tenemos puntos iguales, ¿ok? ¿Sí o no?
puntos iguales a nivel de diario, puntos iguales ahí en esa zona y ya podemos bajar a 4 horas. Ahí estamos ya, como se dice, viendo 4 horas y empezamos a mirar. ¿Qué tenemos a nivel de 4 horas? Bueno, tuvimos acá una transición que todavía no se ha completado. ¿Por qué? Porque fijémonos aquí, el punto más alto, ¿quién lo generó? ¿Pueden rayar quién generó este alto a nivel de 4 horas? ¿Quién generó este alto? ¿Sí los deja marcar o no? Ok. Digamos que en todo este impulso podríamos definir. Entonces, por más que yo quiera decir aquí que el precio quebró a nivel de 4 horas, a nivel de 4 horas no quebró. Podríamos, como lo marca Marcelo, podríamos tener este o incluso este a nivel de 4 horas, que serían los puntos más cercanos. Sin embargo, el precio, fíjense que reaccionó aquí, ¿ok? Reaccionó en esa zona. Y no conforme con eso, el precio transiciona al alza. ¿Sí o no? Perdón, aquí bajista transiciona al alza y hace este movimiento. Ahora, el movimiento llega a una zona de oferta, queda inconcluso y el precio regresa y hace un fallo y lo elimina. Le saca ahí ese punto, lo neutraliza y después empieza ahora a tener otro recorrido. Ok, entonces a nivel de 4 horas, fíjense que todavía no tenemos un quiebre confirmado bajista que nosotros podamos observar a nivel de esta temporalidad. No existe todavía. No existe. ¿Cuáles serían nuestros puntos claves si el precio retrocede, digamos, a nivel de 4 horas? Es que este punto de acá o este punto de acá. Podríamos nosotros empezar a pensar que el precio está retrocediendo, ¿ya? Ya tendríamos un retroceso oficial. Ahora, a nivel de temporalidad menor, digamos, ¿qué podríamos esperar? Si nosotros vamos a una hora y empezamos a mirar esto aquí, ya en una hora sí podemos decir, hey, tenemos quiebres. ¿Y dónde están los quiebres? A nivel de una hora, ¿cuál fue el movimiento en una hora? ¿Desde dónde? Márquenlo. Desde aquí a acá, en una hora. No, o sea, aquí donde estoy. Aquí, fíjense. El precio quebró aquí a nivel de una hora y hizo su respectivo quiebre. Ahora, el precio vuelve a quebrar acá, pero falla y transiciona. Entonces, fíjense que el primer quiebre fue este. Ahora, quien nos tenía que a nosotros volver a reconfirmar este movimiento y que la continuidad bajista se iba a seguir dando era muy posiblemente este y que hubiese sido aquí respetado, ¿sí o no? Fíjense que no lo hizo, no lo respetó como tal, no respetó esa continuidad bajista ahí. Este punto quedó inconcluso de generar ya el movimiento más fuerte y fue eliminado arriba. El precio transiciona aquí, hace su respectiva transición y empieza a dar otra vez su movimiento y queda sin ruptura todavía. Fíjense todavía sin ruptura, ¿ok? O sea que el precio ya lo he intentado varias veces, ¿o no? Ya lo he intentado varias veces. ¿Estamos claros? Ahí lo he intentado varias veces. Entonces, arriba tendríamos este, este punto y este donde se encuentra el precio ahora. Digamos que si vamos a temporalidades menores, aquí, por ejemplo, 45 minutos, ya empezamos a ver algo más interesante. ¿Y qué podríamos percibir? Bueno, el movimiento aquí al alza también no quedó, como se dice, en su punta de lanza de ruptura. No quedó. Ahora, ¿qué tenemos? Una zona de acumulación aquí. ¿Sí o qué? Ahí tenemos una zona de acumulación.
y el precio hace esto en principio hacia arriba. Si dado el caso el precio se va acá y confirma su movimiento fuerte, pues sería genial que lo hiciera y ya nosotros poder irnos en ese movimiento, en ese impulso creado, ¿ya? Sin embargo, si no lo hace, el precio vendría aquí a buscar esta área que digamos que es una zona de liquidez, buscamos transición y buscamos el movimiento al alza, ¿ya? Con esta área de aquí, este punto de liquidez acá y pues lógicamente nuestra zona de ataque aquí para seguir buscando movimiento alcista, ¿ok? Eso es lo que vería yo más cercano. Ahora, que el precio llegue y ya rompa toda esta área, digamos, yo necesito estar viendo 4 horas. Recordemos que 4 horas es quien me da a mí, como se dice, el objetivo. Y si yo tengo que mi punto de fractal de 4 horas está aquí, este es el que tiene que ser quebrado para yo creerle ya que todo va en serio. Incluso llegando aquí, quebrando, no es garantía de que con ese quiebre ya basta. El precio puede quebrar aquí, transicionar e irse hacia arriba. Recordemos eso. Entonces, para nosotros es indispensable entender que estamos ahí en un movimiento alcista. Tenemos acá una zona objetiva, puntos de reacción en esta área y esto es un área crucial ahí que estábamos viendo con los puntos o formaciones de las acumulaciones y el precio ya manipuló por arriba. Si llega por debajo, esperaríamos nuestro proceso respectivo y buscar nuestro movimiento al alza. Ahora, acá como vuelvo y les digo, si acá quiebra esta zona, todo depende de la contundencia del quiebre y ya podríamos decir, bueno, si el precio transiciona en otra temporalidad menor, vamos buscando este movimiento. Y ya aquí sería el último quiebre que determina que ahora sí los vendedores ganaron el game. Y empieza, como se dice, la furia. ¿Listo? Entonces quedamos acá a la expectativa, a nivel, por ejemplo, de 15, yo voy a dejar mis zonas marcadas y mis puntos, como se dice, de alerta. En este caso, una alerta por esta zona, si el precio saca, yo aquí no me iría a buscar la venta porque por más que diga, ah, bueno, esto se lo viene a eliminar, yo estamos viendo que el precio viene con reacción de su movimiento alcista 4 horas, ¿ok? Entonces, es de más cuidado. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí, chicos? Sí quedó claro el audio. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, el eurodólar es un poquito similar. Vamos a ver el eurodólar y a nivel de, vamos semanal y vemos algo en el eurodólar que está un poquito diferente. Veamos aquí y fijémonos lo siguiente. En el eurodólar, fijémonos que teníamos esta área de aquí. El precio eliminó por debajo a nivel de semanal, ¿verdad? Luego elimina por arriba, transiciona y tiene este movimiento bajista. ¿Sí o no? Eso a nivel de semanal. Estamos claros ahí. Listo. Ahora, digamos que en esta temporalidad estamos bajistas. Si vemos aquí, estamos bajistas en ese fractal. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde? Bueno, acá tenemos algo más grande. ¿Listo? Ahora, tenemos toda esta área de demanda que hasta aquí. El precio acaba de tocar bueno, no acaba de tocar, sino lo tocó. Y ahí empezó ¿cómo se dice? Su carrera alcista. Sin embargo, estamos en este fractal bajista. Ahora, ¿qué debemos entender? Que el precio en este impulso, un segundo aquí ya, en este impulso, fíjense qué empezó a hacer. El precio llega a nivel de esta temporalidad, movimientos alcistas,
Y acá algo importante. A nivel de semanal, el precio, ¿dónde generó el impulso? Desde aquí. Incluso podemos tenerlo desde acá porque fue incapaz de esta área de acá. Y se quedó ahí, en esa zona. No fue capaz de terminar rompiendo esa zona. Entonces, el precio tiene su movimiento al alza y aquí vuelve y transiciona. Acá tiene una transición bajista. Vamos a verlo. Bajista. Tiene una transición bajista, pero estamos en este movimiento alcista. Sin olvidar que esto es lo difícil a veces de la estructura, que estamos en este fractal bajista y sin tener en de lado que estamos en una posible reacción de una zona de demanda mucho mayor. Ya, ahora no nos vamos a complicar con la temporalidad mayor, ahora sí vamos a empezar a mirar lo más próximo. Estamos aquí, movimiento alcista, el precio llega, saca liquidez, llega arriba y tiene este quiebre aquí. ¿Ok? Ahora, este quiebre, ¿cómo se está presentando? Vamos a verlo ya en diario, a lupa. Y empezamos a ver lo siguiente. A nivel de diario, ¿qué teníamos? El precio aquí nos hace una transición y después es que viene a quebrar acá. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Esto. ¿Es liquidez, como le queramos decir? No lo sabremos. Ahí no lo sabemos todavía. ¿Ok? No lo sabemos todavía en ese punto, pero lo que sí sabemos es que el precio está teniendo o respetando una zona o una trendline o una línea de tendencia. La está respetando hasta el momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos arriba? Esto de aquí. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿dónde llegó una transición bajista? Aquí. Ahí es donde está el precio. Ahora, si digamos, queremos nosotros a nivel de 4 horas, que es donde ya vamos a mirar el asunto más claro, saber si esta zona de aquí nos puede echar el precio para abajo, pues lo ideal es, si vamos a buscar una zona de oferta, es que el precio elimine esta área de acá y transicione. Y ahí sí nos iríamos con todo movimiento bajista. ¿Ok? O sea, si el precio nos hace esto a nivel de esta semana, que neutralice arriba, se apoye en esta zona y transicione bajita, aquí, desde este movimiento, ahí ya nos vamos completamente bajita, chicos. Completamente. Mientras tanto, Mientras tanto, estamos creyendo que pueda seguir subiendo. Ahora, viene la noticia esta semana. Nos puede tumbar todo el análisis que estamos haciendo. Lo puede, como dice, tirar por saco roto. Listo, porque no se borra ya. Bueno, lo puede tirar hasta por donde sea. Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que el precio, pues, se apoyó en esta área de aquí. Ahí se apoyó y está teniendo su respectivo movimiento. Ahora, si decimos que vamos en la continuidad del impulso, pues lógicamente podemos estar buscando estas zonas, ¿ya? Si estamos en la continuidad del impulso, buscando ese movimiento alcista, ¿ya? Pero, como les digo, tenemos que ver qué va a pasar en las noticias. Punto crucial en las noticias. Entonces, tenemos aquí esta área, si nos vemos acá, quiebre, quiebre alcista y tenemos una reacción aquí. Ahora, es de decir de que porque reaccionó aquí ya el precio tiene que caer. No todavía, o sea, no lo sabemos. Que se pudo gente ganar movimientos aquí, pero esta es nuestra área ahora mismo de compromiso para seguir si va en serio el movimiento alcista en el cual nos encontramos, ¿ya? Porque estamos en una zona de demanda, el precio elimina el fallo estructural y va con un nuevo impulso.
¿ya? Entonces ahí tendríamos que observar cómo nos llega el precio a estas áreas y ver transiciones para irnos en el movimiento, ¿ya? Ya sabemos que si el precio liquida estas áreas, podemos estar observando un movimiento de reversión fuerte. ¿Hasta dónde? Ahí sí no lo sabemos. Pero si el precio se lleva a esta zona aquí, muy potencialmente podría estar haciendo algo fuerte para después ya sea seguir subiendo, ojo, ahí sí no lo sabemos si continúa su movimiento bajista. ¿Ok? Listo, esto por el lado del euro dólar. Yo voy a dejar esta zona aquí y sigo teniendo esta área acá. Ahora, sacado de liquidez arriba. No es que llegue ahí en un minuto van a revertir el precio. ¿Ok? No es que lleguen ahí y dicen, ah, ya yo me meto ahí de una en un minuto. No. Estoy hablando de que si el precio llega, pues buscan confirmaciones. Confirme todos con un 10 si está claro. Bueno, vamos a mirar por acá. Euro-yen. Vamos a mirar el euro-yen. Dame un segundo que tengo aquí. Ok. Bueno, el euro-yen, si lo vemos a nivel de semanal, vamos también. Fíjense que el euro-yen va con toda la alza. El euro-yen va con toda al alza. No, es que eso ha subido mucho. Bueno, nosotros sabemos que va subiendo. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero va subiendo. Va con toda. Ese euro-yen va con toda. Entonces, estando con ese movimiento alcista, chicos, ¿qué sabemos? Bueno, tenemos acá una ruptura semanal y el precio está con ese flow alcista. Ahora, vamos a diario y ahí es donde empezamos a mirar cosas interesantes. Si nos damos cuenta, el precio tiene acá este mechazo. Este mechazo, el precio lo vaya a buscar. Ahí lo tenemos y ahí es donde se encuentra ahora mismo el precio. Ha estado intentando buscar esta zona. ¿Ok? Este punto fue de hace cuánto? Este punto fue del 29 de abril. Del 29 de abril. Ese es el punto que el precio está literalmente intentando ya sea liquidarlo o ya romperlo considerablemente. Ahora, a nivel de 4 horas que vemos, fíjense que teníamos por acá una zona donde el precio neutraliza por debajo, deja este punto interesante, este punto interesante, y fíjense cómo esta área prácticamente el precio con una noticia creo que fue, la eliminó completamente, tuvo un retroceso. Fíjense cómo el precio se comprimió aquí, acumulando, dando un movimiento de reversión, pero no quiere decir que porque hizo una acumulación o se comprimió el precio, ya el precio tendría que llegar hasta por acá. Fue un retroceso, el precio transicionó y va otra vez con el movimiento al alza. ¿Qué tenemos acá? Pues una zona y seguir pensando en compra hasta por lo menos que el precio llegue a buscar esta área de aquí. ¿Ok? Mentalizarnos que en el euro yen buscamos compras, compras, compras. ¿Qué tenemos acá? Neutralización, transición y seguimos buscando compras, chicos. ¿Qué tenemos más aquí? Bueno, una zona que el precio acumuló, eliminó por debajo, pero si el precio nos llega esta semana aquí, nos elimina este punto, sería genial que llegase acá, nos hiciese nuestro proceso y nos vamos al alza. ¿Ok? Este escenario me gusta mucho. Eso es lo que veo del Eurojet. Y bueno, ¿algún otro más para terminar?
Digan uno, chicos, para terminar. Just 30. Ok, vamos con... No, el patrón del mal ya lo tenemos castigado. Vamos con el U30 y listo. Vamos a ver mensual. Bueno, bueno, el U30 va con fuerza y vamos a empezar semanal. No, ese U30 es cosa seria. Bueno, digamos, ¿qué tenemos aquí? Vamos a mirar de una forma simple lo que tenemos en el U30. Estamos alcista. Quiebres contundentes aquí en la temporalidad, por ejemplo, semanal. El último punto que teníamos acá, el precio lo respetó a nivel de semanal. Acá hizo un quiebre, pero el precio cambió la dirección. No lo vemos bien, pero en diario muy seguramente sí se ve la transición. Ahora, ¿qué tenía el precio aquí? Llega, hace un cambio de dirección, una zona donde el precio se había comprimido de acumulación, rompe arriba o elimina arriba y después viene a buscar la acumulación. Todas estas zonas el precio se las llevó completica, ¿ya? Ahora tuvo su respectivo retroceso. Ahora el precio, ¿qué hizo? Transicionó al alza, aquí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? A nivel de diario, el precio no alcanzó a romper, pero digamos que para creer a nivel de diario que estamos alcista, por lo menos, ya saben cuál es el punto. El que estamos bajista, este es el punto de defensa que hay ahora mismo. ¿Sí o no? Porque si tomamos esta referencia como un punto alcista, porque sacó arriba, ¿cuál sería el punto de defensa? Pues realmente el punto de defensa hasta que no pase esto, estamos alcista. ¿Sí o no? Hasta que no pase esto, no estamos bajistas. Y eso, un retroceso, un solo retroceso, porque un retroceso de temporalidad mayor hasta que no pase eso. Entonces, mientras tanto, podemos estar viendo movimientos todavía alcistas. Ahora, aquí, y vamos a estar viendo arriba cómo el precio a nivel de 4 horas, si transicionó bien o no, vamos a ver, va bien fuerte a nivel de 4 horas, 45, vamos a ver. Esto fue una zona de acumulación a nivel de 45, brutalmente. Cuando el precio acumula así, cambia la dirección. Muy posiblemente va a seguir subiendo. Ahora, aquí es lo difícil porque ¿dónde te lo agarras? O sea, lo que necesitamos es que el precio esta semana empiece a mostrar que dure acá por términos alcistas un rato, venga abajo, transicione y buscar movimiento. Porque ¿qué más vamos a hacer ahí? Ahí es difícil agarrárselo, a menos que se vayan a temporalidades menores y dicen, bueno, voy correteándolo y voy hacia adelante buscándolo, pero en definitiva no es tan sencillo agarrárselo ahí. Puede tener un retro y ahí buscándolo. Pero fíjense cómo el precio, esta acumulación, fue la que le hizo el cambio de dirección, un proceso. A veces lo difícil, y muchos pueden haberlos calzado el precio aquí, porque fíjense que el precio llega y hace un proceso. Y ahí se queda y uno apretando, apretando, intentando y nada, hasta que el precio salió y ahí sí fue donde se fue. Pero a veces querer ser los primeros aquí es donde a veces es complicado y más si tú vienes con un retro de temporalidad mayor. Hay que esperar que el precio haga un proceso de giro. No siempre el precio llega, toca y se va. Es muy raro a veces ver que el precio haga eso. La mayoría de veces el precio cuando va a girar hace un proceso, digamos. El precio está alcista, aquí. Ah, ok.
digamos, por ejemplo, aquí, en esta zona, en esta área de acá específica, digamos aquí, yo puedo decir, hey, ya el precio va bajista, pero cuando tú te das cuenta realmente que el precio está bajista, cuando tienes aquí este quiebre. Aquí ya te das por bien servido de buscar tus zonas de trade aquí. Esto puede pasar lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esto, ¿verdad? Y se fue para arriba. Acá pudo haber pasado lo mismo. ¿Quién te dio realmente la determinación de que había un quiebre bajista? El segundo quiebre. No esta transición, no, sino la reconfirmación de la transición. Ahí ya estamos, decimos, estamos bajistas. Aquí, esto fue como se dice, un caricello. Aquí el precio llegó, te deja este punto, nunca rompió ni siquiera este y estaba este punto. ¿Qué tenía que el precio romper para hacer movimiento bajista? Rompe esta zona. Y ahí sí vamos en serio. Y fíjate, aquí sí lo hizo y fíjate cómo cayó con esa fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos? Transiciones alcistas. ¿Ya? Transiciones alcistas. Hace una toma de liquidez o llega un vacío de liquidez. No, por eso, mira aquí. Y eso no es solo en activos que estén en máximo, en cualquier tendencia, si el precio va subiendo, por ejemplo, llega aquí, llega aquí, llega aquí, hace esto, a veces uno cree que porque el precio ya hizo esto, ya sí o sí va a revertir. Y no, el precio lo que está haciendo es un ciclo. Muy posiblemente hace esto. Neutralizó arriba, neutralizó abajo, ahora sigue subiendo. Cuando realmente yo sé que posiblemente el precio puede girar, por lo menos que el precio venga y me haga allí esto, esto y esto. Ahí ya yo sé que este punto de aquí quebró, pero luego otra vez confirmó con un segundo quiebre. Claro, un segundo quiebre como en la última clase. Así es. Entonces, ese segundo quiebre ya te muestra que sí va en serio el asunto. Sin embargo, aquí la gente tiene muchos gestos a veces. Es por eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, aquí ya el precio va a girar porque yo tengo un, como le dicen, pues un cambio de carácter, lo que sea. Pero no, fíjate que ahí tú tienes un primer acercamiento. Y si nos vamos acá a esta temporalidad y miramos aquí en el US 30, vemos el ejercicio. Si nos vamos acá, realmente, ¿dónde el precio generó todo este impulso? Pues miremos, precio generó todo el impulso, sacó aquí y se fue y rompió acá. ¿Cuál era el punto del fractal de trabajo? Este a este. Ahora, debería romper este punto, ¿ok? No lo rompe. Digamos que sí lo rompió aquí. Digamos, vamos a contarlo con ruptura. El precio lo rompió, ¿ok? Digamos acá, omitamos esta mecha y digamos que el precio sí rompió esta área. Entonces, a veces decir, ya yo me coloco aquí y me va a dar la venta, puede ser un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque quien me defiende ahora y me muestra realmente de que la intención bajista va en serio, es que el precio llegue y hubiese roto aquí. Y ahí sí, ya yo tengo mi decisión de buscar movimientos bajistas. Ahora, si vamos en el ejemplo acá, fíjense que acá sí pasa lo que les estoy diciendo. ¿Qué hizo el precio? ¡Pum! Último alto. Aquí. ¡Pum! Ese era el último alto. ¿Qué hace el precio? Rompe aquí. ¡Pum! Ahí todavía yo no sé si realmente el precio va a manipular, transiciona y se hacia arriba. ¿Cuándo ya yo sé que realmente cambia la situación? Cuando el precio llega y rompe esta área de aquí. Rompe esa área de aquí y ya yo sé que mi impulso ahora sí puede ser una zona de interés bajista. Ahora, ¿dónde puede llegar el precio? Lógicamente puede llegar aquí, puede llegar aquí, en cualquier caso, o incluso lo que ya sabemos que ciclo de precio. Aquí empezamos a buscar ciclos de precio en estas áreas de aquí porque ya sabemos que estamos bajitas, ya tenemos la dirección, ahí nos empezamos a ir. Entonces, fíjate que tenemos este movimiento, bueno, esto fue el último alto aquí, y este fue el otro. Entonces tenemos el primero, que es la transición y la reconfirmación. Ahí, con toda, a pesar de que el precio, que llegó aquí, nada, ya el precio reconfirmó.
tiene una reconfirmación y pum, te vas en el movimiento. Ahora, si vemos por estos lados, ¿qué teníamos? Vamos a mirar, el precio venía bajista, rompe arriba, viene, pum, se apoya, rompe abajo. Y fíjense lo que yo les digo, en la primera transición, aquí, hizo su ruptura, ahí, fíjense, su ruptura. ¿Cuál es lo reglamentario? El último bajo que quedó fue este. Cuando rompe este, ahí ya empieza el movimiento fuerte. ¿Sí se dan cuenta? Ahí ya empieza el movimiento fuerte. Mientras tanto, el precio estaba en una acumulación. Hasta que no rompió el punto más bajo de la transición, ahí te das cuenta enseguida, cuando el precio aquí rompe la zona, pum, ya ahí tú tienes tu zona, como se dice, o tu punto. Y fíjate que el precio ahí se fue con toda. Y ahí. Ahora, llega a la zona, veamos aquí. ¿Qué pasó? Aquí se pone interesante. Se pone interesante el asunto. ¿Qué teníamos acá? El precio llega, miremos aquí, había hecho toda esta acumulación. Acá, eliminó esta parte de aquí. Estoy viéndolo a nivel micro, o sea, a nivel más pequeño. Y el precio llega arriba, aquí, y saca liquidez, no rompe todavía. Pero fíjense cómo la transición no hizo ruptura aquí. O sea, la ruptura acá no se dio. La ruptura no se dio. Ahora, el fallo estructural se daba aquí. ¿Dónde daba la entrada de fallo estructural? Si seguías buscando venta en este proceso de aquí, buscar la venta. Como el precio para continuar el movimiento sacando este fallo, ¿ya? Pero ¿qué hizo el precio? Invalida el fallo y ahora te hace un movimiento alcista, ¿ya? Pero fíjate que no tenías acá un quiebre. Uno tiene un quiebre aquí y reconfirma y ya tú te vas en el nuevo movimiento después de la acumulación para seguir el desplazamiento, ¿no? Ahora mismo está con esa furia alcista. Ahora, ¿qué nos dábamos cuenta? Mientras el precio estaba expandiendo, fíjense que llegó a puntos donde el precio no manipulaba hacia arriba. No había manipulación parte superior. No había manipulación, solo esta, de resto quedó libre todo esto. Libre, libre, libre. O sea que realmente los puntos de líneas de precio pendiente quedaban arriba, quedaban arriba, quedaban arriba, ¿ya? Si se dan cuenta, a diferencia de estos, quedan hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y estos quedaron hacia arriba. Entonces, fíjate ahí a tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí sería seguir por lo menos si el precio regresa aquí y te hace otro quiebre, pues diríamos que el precio ya reconfirma la continuidad alcista. ¿Ok? Bueno, chicos, yo creo que ya lo podemos dejar hasta ahí. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.